Amigo de nuestro diario, nos encontramos con un migrante guatemalteco que él fue deportado y él estuvo y permaneció un tiempo en la cárcel de Arlington, Alcatraz. Él nos va a contar su historia de su vivencia en este centro penal. Si nos pudiera comentar cuándo y cómo fue trasladado a esta cárcel, ¿sabía usted de antemano a dónde lo llevaban? Bueno, cuando a nosotros pues nos detuvo ICE, recuerdo que nos llevó para Stuart. Entonces yo le pregunté que para dónde nos iba a llevar. Entonces él dijo, como no son criminales, probablemente los dejamos en Pómpano. Pero entonces no sé cuál fue la casualidad que nos llevaron de una vez al Alligator o Alcatraz. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Aproximadamente como 10 días. Si nos pudiera comentar su vivencia, cómo fue, digamos, estar en este lugar, cómo eran las celdas, qué tipo de comida les daban, cómo era el trato. Bueno, pues lo primero que uno empieza a vivir, que a veces uno no lo entiende porque lo que comentaban antes era que iban a detener a los criminales, pero prácticamente a mí me trataron como un criminal sin tener ninguna culpa. Entonces recuerdo que llegamos como a las 5 de la tarde en el Alligator Alcatraz, encadenados, pies, cintura, manos, como un convicto totalmente. Entonces nos tuvieron ahí desde las 5 para apuntar todo nuestro nombre y luego vestirnos como reo, color naranja. Y nos tuvieron ahí sentados desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, encadenados, de manos, cintura, pies, sin poder ir al baño. Recuerdo que nos dieron un sándwich helado, entonces decían, comen, pero ¿cómo así? Comen con, sé que prácticamente uno lo hace porque quiere sobrevivir, ver a su familia. Y luego pues nos llevaron donde íbamos a dormir, pero tampoco había, recuerdo que solo era un colchón, pero sin colchas, sin almohadas, sin cobija. Entonces hasta que se les dio la gana nos llevaron una colcha para taparnos, pero ya estábamos totalmente fríos. Y luego recuerdo, creo que llegamos como a las 2 de la mañana y 5 de la mañana, dicen todos al desayuno. Pero uno desorientado, dice, ¿dónde estoy o qué pasó? Entonces nos daban como 15 minutos para comer. Si le gustaba o no le gustaba, podía comer lo que comía, si no, pues ya no. Y a veces daban el almuerzo hasta las 2:30 de la tarde o 3, entonces prácticamente se sufre hambre, se sufre frío, y lo más que sufrimos fue como gripe, porque es demasiado frío que se vive y luego no le dan medicinas a uno. Creo que una señora se compadeció de nosotros porque era como hispana, entonces dice, no estoy autorizado, pero ten tu pastilla. Si no, ahí dicen que le dan a uno, pero si te estás muriendo, entonces te llevan, porque prácticamente no. Y es todo, creo que es como mental para que uno sufra, o no sé por qué lo hacen, pero prácticamente ahí ya no miran quién es criminal, quién no tiene crimen, lo tratan por partes iguales. Cuando fue llevado a este centro de detención, ¿qué fue lo que usted vio, lo primero que vio, lo que olió y qué sintió? Pues al entrar ahí se siente como cuando una alfombra está viejo, porque prácticamente todos los baños están ahí en la misma celda. Convivíamos como con 32 personas y entonces es un poco difícil para uno porque no está acostumbrado
a eso, entonces hay mucho mal olor y mala higiene, y entonces uno se enferma, y luego en la cocina mucho frío, entonces prácticamente es un martirio que uno sufre ahí, tanto como mental y pues humanamente. Sé que uno está acostumbrado a veces a dormir con su buena cama y ahí no. ¿Qué les dijeron los oficiales al momento de su ingreso? ¿Le explicaron el procedimiento o le hicieron saber sus derechos? Pues prácticamente cuando uno entra, ahí ya no te dicen ni qué sigue, ni qué hay, si tienes alguna corte, o prácticamente está uno descomunicado, porque si uno pregunta, dice, yo no sé qué pasa, simplemente soy un oficial que te estoy cuidando, y prácticamente no, porque no se viven los procesos. Entonces uno prácticamente al estar adentro no puede hacer nada ni tiene ninguna información, y simplemente a veces la familia es el que pelea afuera, pero uno no sabe nada cuando está ahí, ni sabe cuántos hay o quiénes son. Está uno totalmente, no sabe si es de día o de noche. ¿El lugar cómo era? Digamos, eran celdas individuales, un lugar amplio. ¿Qué tanto espacio tenía usted donde estaba? Y si habían ventanas, luz natural, ¿cómo era el lugar? Pues ahí donde estábamos era una carpa grande. Entonces en la carpa grande eran como 8 celdas, como decir jaulas, 8 jaulas, como decir un gallinero de pollos, pues, porque prácticamente ya no hay pared, no hay que dividir, son jaulas. Y en una jaula pues estaban los 32 migrantes cubanos, guatemaltecos, de todos los países. Entonces prácticamente el espacio es poquito, solo tu cama, al baño, porque encima de tu cama está la otra y a la par de tu cama está la otra, entonces prácticamente no tuvimos espacio. Y al frente de nosotros pues ahí está la otra jaula, y al lado de nosotros ahí está la otra, entonces sé que espacio no queda para uno. Para ducharse, digamos, ¿con qué frecuencia podían hacerlo? Pues ellos nos llevaban a duchar cada 2 días o 3 días, pero prácticamente era como 5 minutos, 10 minutos, y recuerdo que la otra vez nos llevaron a duchar como 11 de la noche con ese frío, entonces en vez de que salíamos limpios, creo que enfermos nos quedamos, porque es mucho, le meten el aire, ¿cómo se llama?, en la espalda de uno, entonces todo es difícil. ¿Cómo era la comida? ¿Cada cuánto tiempo le servían, digamos? Pues la comida era el desayuno a las 5:30, y el almuerzo a veces a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, la cena a las 7, 8 de la noche. Pero sé que lo que un poco nos costaba a nosotros, porque no daban el tiempo suficiente, eran minutos para comer, como decir, tráguelo, y no, si le gusta o no le gusta, es como para sobrevivir prácticamente. La calidad de la comida, si nos pudiera comentar. En el desayuno pues era terrible porque todo estaba frío, como un sándwich con queso o una manzana fría, una papa así frita, pero fría, más el frío que había en la cocina, entonces, y agua fría. Y el almuerzo pues ya como la carpa calentaba un poco, pues era un poquito diferente, pero siempre así la misma rutina, desayuno, almuerzo, cena y al encierro. ¿Habían insectos en el lugar? Zancudos sí habían, pero no mucho, como el lugar lo tienen cerrado, entonces, pero sí ahí se mantenían los zancudos. En cuanto a atención médica, si alguien se enfermaba, ¿había atención que les brindaran o medicamentos? Pues prácticamente ellos decían que si se está muriendo, entonces sí, pero si no,
hasta que esté muriendo, entonces lo llevaban a enfermería. Sé que ellos hacen como que sí te revisan, te chequean tu pulmón, pero creo que nomás lo hacen por rutina, porque de ahí que para atender a uno, ¿no? Es como solo decir que es el proceso, entras, te revisan, sales, te revisan, pero nunca te dan el medicamento que necesitas. Respecto al trato de los oficiales, ¿hubo en algún momento algún tipo de abuso verbal o físico? ¿Cómo era el trato? Pues si uno no se oponía, ellos te tratan bien, pero si reclamas por tu comida o una medicina, entonces te castigan, te llevan, pues tal vez donde hay más frío, más calor, pero sí te castigan. ¿Habían momentos en que podían salir al aire libre? Pues creo que una vez a la semana nos iban a una cancha sintética, pero prácticamente al puro calor, sé que no era vida, y sol, no más. Sí podían hablar con otros internos, digamos. Pues solo con los de la misma celda, porque si nos llevaban a la cancha sintética era los de la misma celda, a bañar los de la misma celda, a comer los de la misma, y con los demás prácticamente no se puede. ¿Y cuántos estaban en una celda? 32. ¿Cuál fue el mayor reto emocional o mental que usted tuvo que enfrentar, digamos, durante su estadía en este centro de detención? Lo emocional que afecta porque, bueno, prácticamente yo como decía, si alguien es criminal o debe, o pues creo que justamente tiene que pagar por lo que hace. Pero cuando uno no ha hecho nada, entonces creo que le lastima mucho, porque dice uno, pero ¿qué estoy pagando? ¿O cuál me están haciendo pagar? Sé que se pregunta uno cuál o cómo, por qué. Entonces mira uno todas las celdas, las rejas, la jaula, y si querer o no, uno es humano, se quiebra, pero tiene uno que sobrevivir, porque se acuerda uno que tiene mamá, papá, hijos, esposa, entonces hace uno, tiene que sobrevivir por eso, y si no lo aguanta uno, pues prácticamente muere por depresión o un ataque cardíaco, o algunos se han colgado con la sábana porque es difícil. ¿Tuvo la oportunidad de hablar en algún momento con su abogado o algún representante de derechos humanos mientras estaba en esta prisión? No, porque creo que no dejan entrar al abogado, y mucho menos con algún representante de derechos humanos. Yo no vi a nadie ahí. ¿Tuvo acceso, digamos, a su teléfono o algún medio de comunicación para comunicarse con su familia? Sí, de teléfono sí tenían 3 ahí en la celda, pero prácticamente es como 10 a 15 minutos cada uno, entonces imagínense, para que pasen 32 personas, es muy poquito. ¿Hubo algún momento, digamos, algún tipo de presión para que firmara su deportación? ¿O qué le prometieron? ¿Qué le dijeron? Pues presión casi no tanto, simplemente que creo que ellos ya tienen un sistema que no te presionan, pero tampoco te dejan hacer valer tus derechos. ¿Cómo fue, digamos, su salida de ese centro? Pues la salida, solo recuerdo que mencionaron nuestros nombres, pero pensamos que nos llevaban a otra cárcel donde sí se iban a respetar nuestros derechos, o iban a decir, tú tienes un proceso, tú no tienes, te vas, pero prácticamente los que nos sacaron nos llevaron a Cron, ahí en Miami, y luego nos trasladaron a Houston, Texas, pero porque a veces algunos tenían corte unos días después, entonces creo que es como dijera yo, que es un sistema que tienen para que el que tiene corte ya no lo tenga, entonces lo mueven de un lado para otro. Okay.
¿Cuántos años estuvo usted en Estados Unidos? Prácticamente como 20 años. ¿Tenía trámites, digamos, para regularizar su estadía? Sí estábamos tratando de regularizar, pero como siempre los procesos son lentos y entonces como que no le hacen mucho caso a uno, entonces pues porque prácticamente uno es inmigrante, pues casi no tiene mucho de ganar. Y el momento, digamos, en el que usted fue detenido por agentes de ICE, o cómo fue su detención. Pues íbamos a trabajar, entonces, porque como siempre ya inmigración se había hecho presente en todo el estado, entonces creo que ya prácticamente uno estaba, creo que ya lo tenía en mente, que si ya no era hoy, era mañana o pasado, o siempre ya estábamos con temor y pues nos tocó a nosotros ese día. Entonces simplemente dijeron, somos del servicio de inmigración, tienes tu papel, y como no tenemos, pues ya no podemos hacer nada. ¿Fue en el centro de trabajo entonces donde fue detenido? Sí. ¿Era una fábrica? No, íbamos al trabajo. Okay. Íbamos al trabajo, sí. ¿Qué le gustaría, digamos, que la gente de Guatemala supiera sobre su experiencia? Pues mi experiencia, ¿verdad? Yo lo que quiero es que como guatemalteco que hagamos conciencia, porque a veces la mentalidad del guatemalteco pues es un poco diferente a los, como decimos, de los americanos o de un país más preparado, porque aquí en Guatemala yo pienso que sí se puede, pero tenemos que empezar todos. Si la mentalidad del guatemalteco fuera un poco diferente, todos fuéramos un mejor país y no tendríamos que inmigrar a Estados Unidos, empezando del presidente, el Congreso y todo, hasta los que siguen, porque hubieran más oportunidades de trabajo y uno no tuviera necesidad de emigrar, pues, ¿verdad? Y pues los que están aquí, pues que echen gana, y los que están en Estados Unidos, pues que trabajen, porque a veces, muchas veces se olvidan de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hijos. Entonces sé que hacer conciencia, porque son momentos difíciles que estamos viviendo, y si la mentalidad del guatemalteco cambia, pues creo que no va a haber necesidad de inmigrar. Unos a otros nos vamos a ayudar. Para terminar, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a los guatemaltecos que están pensando en emigrar? Pues que lo piensen bien, porque a veces cuando uno dice no te vengas, ellos piensan que uno no quiere que el otro prospere. Pero a veces uno dice no te vengas porque uno ve la realidad que es. Número 1, se endeuda. Número 2, arriesga su vida. Pueda que llegas vivo o regresas muerto. Y número 2, que es difícil porque, como dice la canción de los Tigres, que a veces Estados Unidos es bonito, pero uno todo el tiempo vive como que, no sé cómo es, pero como dice, una jaula de oro, pues, que siempre está encarcelado porque todo el tiempo está pendiente que te agarra o te para el policía. Entonces es una vida bonita, pero es difícil. Entonces el consejo sería que si pueden aquí en sus países, pues hay que salir adelante, y si de verdad no se puede, inmigrar, pero también inmigrar que seamos buenas personas, porque esto está pasando, porque algunos sé que no llegan a trabajar, llegan a robar, llegan a extorsionar. Entonces los justos pagan por los que no llegan a trabajar, sino que llegan a hacer cosas malas. Le agradecemos mucho el haber compartido su experiencia con nuestros lectores y le deseamos todo lo mejor. Sí, gracias a ustedes.